os damos la bienvenida un día más a esta sección que organiza la editorial Editatum, en la que conocemos un poquito más a fondo el contenido de los libros que escriben nuestros autores. Hoy venimos con una novedad. Uno de nuestros últimos libros es el Guía Burros Big Data y lo presentan Víctor Verástegui y Pilar García. Los tenemos hoy con nosotros y nos van a explicar muchísimo mejor en qué consiste esto del Big Data, los avances científicos, tecnológicos, inteligencia artificial y muchísimo más. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Ángela. Si quieres, vamos a empezar por Víctor mismo. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas o qué relación tienes con el mundo del Big Data. Hola, buenas tardes, Ángela. Soy jurista, soy delegado de protección de datos en las administraciones públicas y la verdad que siento una fascinación especial por esta nueva época que estamos viviendo. Es una época fascinante, es una época llena de cambios, es una época también llena de incertidumbre y esto es lo que nos ha llevado a Pilar y a mí a escribir este libro. Es un reto en nuestro día a día personal, en nuestro trabajo cotidiano, el ver las transformaciones tecnológicas, los cambios y cómo influyen sobre las personas. En una reflexión personal que hemos hecho es lo que nos ha impulsado a escribir un libro para dar a conocer a las personas, al público en general, pues la época tan fascinante, también los peligros y también, pues bueno, estamos viviendo. Muy bien. Y tú, Pilar, cuéntanos, ¿a qué te dedicas y qué relación guardas también con este mundo? Pues nada, Ángela, yo trabajo en temas de seguridad de la información, en diferentes normativas, ¿no?, que están relacionadas con el uso que se hace de la información por parte de empresas, como es la ISO 27001, o por parte de la administración pública, ¿no?, como es nuestro Esquema Nacional de Seguridad. Y entonces, bueno, pues en mi día a día, pues no en la parte pública de la administración, pero sí en el entorno de la empresa privada, pues vas viendo la importancia que tiene, pues, para las empresas la información que van recopilando, ¿no?, a través de diferentes canales de entrada. Y realmente esto es un activo muy importante y cada vez más relevante con todo el tema del gobierno del dato y demás dentro de las empresas. Y este uso de esa información obviamente tiene implicaciones a nivel legal, obviamente, en el uso que se hace de los datos de carácter personal. Otro tema en el que trabajamos, otro ámbito, ¿no?, el tema de la protección de datos y la privacidad. En el tema de la seguridad en el uso de esa información, ¿no?, por parte no solamente de las empresas que recopilan estas cantidades de información y la tratan, sino también en el lado del usuario, a veces en la utilización, pues, de aplicaciones en el móvil, de facilitar datos y del Internet de las cosas, ¿no? Es algo que estamos incorporando a nuestro día a día, pero sin ser muy conscientes, yo creo, en la mayoría de los casos de esas implicaciones que tiene la utilización de todo este tipo de dispositivos, ¿no? Y además, bueno, pues luego también temas como planteamientos éticos, ¿no?, sobre hasta dónde se puede llegar con el uso de las tecnologías en ese perfilado que se hace de la población y en ese control que se puede llegar a hacer de la población a través del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece un tema realmente muy interesante y que obviamente pues ya lleva muchos años con nosotros, está implantado, pero que de aquí al futuro pues cada vez irá teniendo más peso, ¿no?, en nuestro día a día y en las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Pues vamos, si queréis, a empezar por el principio del libro. Habláis de qué es el Big Data para todas las personas que no lo sepan. ¿Qué es el Big Data? Contadnos. Pues bueno, el Big Data es esa recopilación masiva de datos que pueden ser estructurados o no estructurados, que se hacen, también por las administraciones, ¿no?, pero por las empresas, de los usuarios, ¿no?, de sus servicios o de las personas que en un momento dado pueden entrar en una página web
y buscar información sobre algunos temas concretos, etcétera. Entonces, a través de diferentes canales vamos generando muchísimos datos y esa recopilación masiva de datos, eso sería el Big Data, ¿no? Como decía, esos datos pueden ser estructurados, pues como es un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, un código postal, un DNI, o bien datos no estructurados, pues como puede ser vídeos que puedes subir a una red social o imágenes, etcétera, ¿no? Víctor, ¿de dónde se obtienen los datos? Bueno, los datos los damos nosotros normalmente a quien sea. O sea, en estos momentos el 90% de la información se encuentra en formato digital. Eso se encuentra en el formato digital, está en el mundo. Nosotros damos datos personales a través, por ejemplo, de las redes sociales. Cuando clicamos en una red social y damos un me gusta o un no me gusta, entramos en un anuncio, entramos en un perfil determinado, ahí estamos dando información sobre nosotros. Cuando nosotros visitamos una tienda digital, online e internet, estamos dando información sobre nosotros. Cuando nosotros, en este caso, en estos objetivos, los wireless, como es el caso de una pulsera que nos ponemos en la mano y que nos da mucha información sobre nosotros mismos, sobre dónde caminamos, sobre cómo caminamos, sobre nuestra presión arterial, nuestras pulsaciones, etcétera, etcétera, ahí estamos también suministrando. Entonces, al cabo de la cantidad de datos que suministramos, es increíble. Pero ¿cuál es el problema? El problema que para mí esencial es que el ciudadano no tiene conciencia de la cantidad de información que está suministrando y cómo esta información que suministra, en muchos casos de una forma descontrolada, puede tener influencia sobre su vida personal. Me llama la atención que en el libro decís que estamos asistiendo a un proceso de monetización de datos. ¿A qué os referís, Pilar, con esto? Pues a lo que comentaba antes, al valor que tiene para las empresas esa información, ¿no? Realmente ahora para las compañías el gran activo que tienen es la información de sus usuarios, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o redes sociales como Facebook y accedemos a lo mejor a servicios que pensamos realmente no son gratuitos, ¿no? Porque como estaba comentando Víctor, el usuario al utilizar toda esta información o al facilitar a veces inconscientemente, ¿no? Que lo está haciendo, toda esta información de sus gustos, de sus hábitos, de las personas con las que se relaciona, ¿no? De los lugares a los que va, etcétera. Esa es toda información que está recopilando la empresa. Y esa información tiene diferentes usos. A veces es para uso propio, ¿no? De la empresa, para hacer una elaboración de perfiles, estudiar las tendencias de consumo, etcétera, y así pues poder sacar productos que se adelantan un poco a las necesidades del público, ¿no? O también para ver qué pueden hacer para generar la necesidad a los usuarios de adquirir o de comprar un producto determinado. Pero también está la venta de toda esa información entre empresas, ¿no? O sea, no es que cojan una base de datos y la vendan, bueno, en alguna ocasión no digo que no se haya hecho, sino que ellos realmente le ofrecen a otra empresa elaborar esos perfiles ellos de ese público o te voy a vender un espacio de publicidad en mi red social que va a aparecer en los perfiles que yo ya he determinado de usuarios que se ajustan a tu producto, ¿no? Y bueno, y así a muchos nos ha pasado a veces, haces una búsqueda en un dispositivo tuyo, en Google, por ejemplo, de viajes a Marruecos, y luego cada vez, durante un tiempo, cada vez que entras a Facebook o te conectas a cualquier otra red con las que está vinculado, en la publicidad te aparecen cosas de Marruecos, ¿no? Esto yo creo
que nos ha pasado a todos, Sí, ¿no? sí, desde luego. Y esta es la monetización del dato, ¿no? Pues de la información. O sea, realmente ahora es el activo más importante para las empresas, realmente, ¿no? El uso que se hace de toda esa información. Y ahora está esa polémica, o, entre comillas, con el cambio de la política de privacidad de WhatsApp, que todos lo hemos oído, que si mucha gente se pasa a Telegram, que si no sé qué, porque ¿qué quiere hacer WhatsApp? Cruzar todos esos datos con Facebook, ¿no? O sea, ya al final de eso se trata, ¿no? Eso es de Big Claro. Data y bueno, y como comentamos en nuestro libro, el Big Data suele ir acompañado de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, son dos tecnologías o dos que van de la mano, ¿no? Para esa utilización y ese sacar partido de todos los datos que vamos dando. Tu compañera menciona la inteligencia artificial, Víctor. Aprovecho esta pregunta para que nos hagas saber, ¿hay distintos tipos de inteligencia artificial? Yo creo que este tema lo domina bastante mejor Pilar, el tema de los diferentes tipos de inteligencia artificial, que yo creo que sería ideal que lo contestara Pilar, ¿no? Que no, Pilar, Cuéntanos, que Bueno, Pilar. eres más... Sí. Bueno, como comentamos en el libro, sí hay diferentes tipos, ¿no? de inteligencia artificial, dependiendo de lo que es capaz de hacer esa aplicación, ese software o lo que hay detrás que hemos desarrollado, ¿no? Al final, la inteligencia artificial lo que viene es bueno, a conseguir dependiendo obviamente de los parámetros que tú has tenido en cuenta, ¿no? A la hora de configurar los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial, favorecer o adoptar directamente una decisión, ¿no? Entonces, sí que hay diferentes tipos de inteligencia artificial, dependiendo también de ese grado en el que esa máquina, esa tecnología es capaz de razonar, digamos, ¿no? De adoptar al final una decisión, ¿no? Claro. No sé si en un futuro pues sustituirá por completo la toma de decisiones, ¿no? En muchos campos, en algunos sí que la hace ya, ¿no? El adoptar una decisión final analizando una serie de datos, de parámetros que se introducen y que al final ese algoritmo que hay detrás adopta una decisión teniendo en cuenta todos esos parámetros, ¿no? que se han introducido. Como Sí, sabéis Ángela, yo quería ahora... complementar un poco lo que ¿Sí, Víctor? decía, bueno, si me lo permites, que yo te quería complementar un poco lo que ha dicho Pilar, en el sentido que la inteligencia artificial, como exponemos en nuestro libro, no es algo neutro, sino detrás de la inteligencia artificial hay una persona, detrás de la inteligencia artificial hay una empresa. La inteligencia artificial no es matemáticas en sí mismo, sino que la inteligencia artificial en muchos casos está llena de unos sesgos, de unos prejuicios que tienen que de alguna forma se considera que al estar elaborado a través de un algoritmo está fuera del bien y del mal. Y lo que decimos en nuestro libro es que la inteligencia artificial puede tener sesgos, puede tener unos prejuicios, que hay personas detrás de las que elaboran los algoritmos de la inteligencia artificial. Y esto es un dato muy importante. Si tú introduces en la inteligencia artificial en el algoritmo unos prejuicios como por ejemplo el domicilio, el barrio donde vives a la hora de conceder un crédito bancario, estás introduciendo un sesgo y la pregunta es, ¿esto es correcto o no? O sea, tú puedes a una persona negarle el acceso a unos servicios, a unos bienes y servicios determinados. ¿Quién controla el algoritmo? De alguna forma, detrás de la inteligencia artificial hay algo que carece completamente, que es la transparencia del algoritmo. Y lo que nosotros abogamos en el libro es porque la inteligencia artificial no sea algo oscuro, sino con transparencia. Y podemos hablar de una moralidad y ética de la inteligencia artificial, de algorética de alguna forma. Y esto es algo que incidimos mucho en el libro.
el carácter moral y ético que se le debe imprimir a la inteligencia artificial, que deben cumplir los mismos requisitos que una persona en su trabajo normal. Una persona en su trabajo normal tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener una responsabilidad en la toma de decisiones, responder, una transparencia, y la inteligencia artificial, cuando en el caso concreto, por ejemplo, donde influye en decisiones que le afectan al ciudadano, debe tener esos mismos requerimientos que tendría un trabajador en una empresa normal. No, perdona, Ángela, por continuar y con este tema, ¿no? Creo que es interesante, como decía Víctor, obviamente hay un componente siempre en el inicio, en el diseño, ¿no? Como en todos los desarrollos que se hacen, por ejemplo, de software, siempre hay una fase de diseño, ¿no? Donde vas a establecer qué quieres que haga. Y eso al final siempre es una persona, ¿no? O un grupo de personas quien va a decidir qué es lo que se pretende obtener. Entonces, y que para que ese algoritmo matemático que lo recubre todo llega al final a una decisión, tú vas a indicar inicialmente qué quieres que se valore positivamente y qué quieres que se valore negativamente, ¿no? Y es importante Víctor nos ponía el ejemplo del domicilio, ¿no? Del código postal, pues a la hora de discriminar positivamente o negativamente, pues a lo mejor la concesión o el ofrecimiento de productos bancarios, ¿no? Pero también todas estas técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, están implantándose en los procesos de selección de personal, ¿no? Y en el área de recursos humanos, ¿no? A la hora de todos los currículos que a través de, bueno, pues de diferentes plataformas pueden llegar a la empresa, ¿no? Y realmente hay un sistema de inteligencia artificial que hace ese cribado de los currículos. Pues, por ejemplo, se puede meter perfectamente como un parámetro determinante la edad, ¿no? El año de nacimiento o el año en que has cursado los estudios, que al final te va a permitir saber la edad aproximada de esa persona para ver si está o no está en ese sesgo que tú quieres que esté, ¿no? Si no quieres contratar, por ejemplo, a personas mayores de 55 años, ¿no? Y los eliminas de manera automática de ese proceso de selección. Y también a la hora de evaluar la productividad de los trabajadores, por ejemplo, en una empresa, ¿no? A través de técnicas de inteligencia artificial que van a decirle a la empresa si ese trabajador es productivo o no, estableciendo, por ejemplo, indicadores, ¿no? Que se establecen de rendimiento, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Y al final eso tienen un impacto. También es cierto que la inteligencia artificial se aplica a muchos campos donde es innegable que, bueno, que el beneficio es total, ¿no? Pues en la medicina, por ejemplo, o en la industria, o en la agricultura, en la gestión del medio ambiente, etcétera, que lo que pretende es racionalizar el uso de los recursos, favorecer la utilización, ¿no? de los recursos que tenemos disponibles, mejorar los cultivos, todas estas cosas, ¿no? Y en la medicina, pues en todos los campos que se aplica la inteligencia artificial es siempre en beneficio del paciente, de los tratamientos que se pueden llevar a cabo y demás, ¿no? Entonces, también, o sea, tiene ese lado en el que sin duda es positivo, pero porque también en el área en el que está, pues digamos que no tiene esa componente tan importante de la ética, ¿no? De no discriminar más de lo que ya se hace o de no perpetuar o acrecentar, ¿no? Las discriminaciones que ya lamentablemente están instauradas, ¿no? en la sociedad, ¿no? Claro. A la hora pues, de contratar demás, ¿no? También me llama la atención, no sé si tiene algo que ver con todo esto, Víctor, si nos lo puedes aclarar. Habláis de la sociedad panóptica. ¿Qué es? Y si, bueno, ¿tiene algo que ver con todo lo que nos está contando Pilar? Tiene que ver, bueno, esto es una idea del siglo XVIII
En el siglo XVIII hay una transformación del Código Penal, de lo punitivo, etcétera, etcétera, y frente a la forma de castigar que socialmente, a través de pues de enmiendas, de latigazos, etcétera, etcétera, empieza la forma de castigar las infracciones es a través de la cárcel. Que la cárcel, de alguna forma, la pena de privación de libertad, es una humanización del derecho penal y del derecho punitivo. Entonces surge una idea que es el crear una cárcel que desde un solo sitio de la cárcel se pueda ver la totalidad de la celda. Esto es una idea del siglo XVIII que fue retomada en Francia por un filósofo francés, Michel Foucault, en el sentido de que en nuestra sociedad de alguna forma estamos controlados o hay un control del poder hacia la totalidad de las personas. Esto, que fue en los años 70, 1970 del siglo pasado, esto ahora en estos momentos ha cobrado una vigencia total y absoluta con la inteligencia artificial, las cámaras, la geolocalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es, vamos hacia una sociedad donde el poder puede tener un control absoluto de todas nuestras actividades. Entre nuestras actividades está lo que gastamos con una tarjeta de crédito, nuestro ocio que se podría saber, las cámaras de vigilancia del tráfico, las cámaras de seguridad ciudadana. Entonces, en estos momentos, ¿es posible una sociedad de este tipo o no es posible? En el caso de China, una sociedad de otra cultura y con otros requisitos, parámetros, principios, esto se está efectuando de una forma clara y a través de las tarjetas de crédito, de las cámaras en vías públicas, en centros culturales, sociales, comerciales, etcétera, se sabe más o menos lo que hace una persona. En el caso de China, si tú tienes, si tu forma de actuar es adecuada a lo que se exige de ti, pues tendrías una puntuación positiva que te daría una situación muy buena. Y si no haces lo que se espera de ti por la sociedad, tendrías una situación que más negativa, donde te negarían un visado o un crédito, incluso el trabajo. Estamos hablando de hechos que no es constitutivo de delito, porque si es constitutivo de delito ya entraría en otra vía distinta. Estamos hablando de hechos cotidianos de la vida normal. Si yo al comprar en el supermercado empiezo a comprar la comida que compro no es sana, de alguna forma tengo una actitud antisocial más clara, y en esa actitud antisocial, por lo que consumo, por lo que trasnocho, por mi vida de eso, puedo tener una serie, o sea, se me complica la vida. ¿Esto es normal o no es normal? Este es uno de los peligros de la sociedad que nos estamos encontrando. Que nosotros en el libro nosotros en el libro tenemos una esperanza muy grande y apoyamos totalmente que la tecnología. Lo único que decimos es que el Big Data y la inteligencia artificial sea algo que esté al servicio de la humanidad. Y este servicio de la humanidad es una responsabilidad que los ciudadanos tienen que exigir. Y un poco en este marco es en el que se encuadra el libro. El libro es una concienciación de la época tan fascinante que estamos viviendo, de la situación de peligros que existen y nosotros lo que promovemos es que la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías se encuentren al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, que sea al servicio de un humanismo que está en nuestra tradición cultural. Te decía, Ángela, siguiendo con lo que comentaba Víctor, creo que aquí también es relevante un poco, bueno, un poco no, creo que es relevante el papel que tiene, por ejemplo, la Unión Europea en nuestro ámbito, ¿no? Pero en general los gobiernos, las organizaciones internacionales, a la hora de regular
el uso, ¿no? que las empresas, pero también los gobiernos, la administración, porque no sé qué es más arriesgado y más peligroso para el usuario, si el uso que puede hacer una empresa privada o el uso gobierno, ¿no? de tantos datos que al final van consiguiendo, ¿no? de sus ciudadanos. Tiene que regularse, ¿no? Y tiene que llegarse, bueno, dentro de la Unión Europea ya se está trabajando en ello, a ver, a establecer las pautas de comportamiento que deben de seguir estas empresas, por ejemplo, que desarrollan soluciones de inteligencia artificial, ¿no? En cuanto, pues como antes también mencionaba Víctor, esa transparencia, ¿no? en lo que hay detrás del algoritmo, ¿no? El comprometerse a hacer un uso ético, ¿no? de esas tecnologías, ¿no? Y el evitar cualquier tipo de discriminación en la sociedad, ¿no? Claro. En ese sentido. Pues bueno, eso era... Muy bien, muy buen tu apunte. Nada, decir que Víctor Verástegui y Pilar García estamos muy contentos de que hayáis compartido con nosotros este tiempo, porque nos habéis enseñado mucho más sobre este tema, que es muy importante, muy curioso y que seguro que va a ocupar un papel muy relevante a cada tiempo que vaya pasando, ¿no? Conforme más tiempo vaya pasando, más importante va a ser esto del Big Data. Así que daros las gracias, recordarle a todos los que nos vean que pueden adquirir vuestro libro tanto en Amazon como en las mejores librerías, como en guiaburros.es. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Un saludo. Gracias. Saludo, buenas tardes.